Hemos estado en el último mes hablando acerca de la escalera del crecimiento, el mapa del crecimiento en realidad. Y el mapa del crecimiento ha sido una estrategia muy bonita que le ha dado Dios a nuestros pastores, precisamente para que podamos crecer en todas nuestras áreas. Y la primera línea que veíamos era la línea de la adoración. La segunda línea, ¿se acuerda alguno? Aunque está ahí, ¿no? La línea de la formación. La última línea que estuvo genial la semana pasada fue la línea de, ¿cuál? Compañerismo. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la línea de servicio. ¿Por qué servimos? ¿Por qué es importante servir? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cuál es nuestra motivación a la hora de servir? ¿Qué espera Dios de mi servicio? Entonces, empezamos definiendo qué es servir. Servir es ayudar a aquella persona que está en necesidad. Y Dios dota a cada uno de nosotros para poder ayudar en las necesidades físicas, emocionales y espirituales. Pero sobre todo nos capacita para poder cumplir la gran comisión y para que la salvación pueda llegar al corazón de cada persona. Este deseo de servir no solamente lo encontramos en la iglesia, lo encontramos también afuera, ¿sí? En los hospitales, por ejemplo, vemos personas que tienen vocación, médicos, enfermeros, que incluso durante la pandemia, ¿qué pasó con la vida de muchas de esas personas? Murieron. Vemos esa misma vocación y ese deseo de ayudar a otras personas en la policía. Acá veo a Bianca y me acuerdo que también la policía son personas que tienen vocación. Pero también vemos esa misma vocación en el ejército. ¿Cuántos soldados no han perdido su vida, sí, por causa de la nación? ¿Y cuántos no se han negado a sí mismos por una causa mayor que ellos? Se me viene a la mente Simón Bolívar. No sé quién se vio la serie de Simón Bolívar, que me pareció espectacular, donde él era un hombre que tenía dinero, tenía prácticamente todo lo que cualquiera persona desearía tener, mas, sin embargo, él lo perdió todo, ¿sí? Él decidió dejar su fortuna, su herencia, para pelear por la libertad. Y también recuerdo algo que me impactó muchísimo en los viajes a Israel, un museo, no recuerdo el nombre, habían unas luces, no sé si alguien se acuerda de ese museo. No, otro museo que tenía unas luces y recordaban acerca de las personas que habían estado en guerra, ¿sí? Y algo que a mí me impresionó de ese museo era que muchas personas estaban viviendo fuera de Israel, ¿sí? Y justo para esa guerra, ellos regresaban a casa para pelear. En casos de guerra, ¿qué es lo primero que hacemos? Patica, paticas, ¿para qué te tengo? Por lo menos yo saldría corriendo, ¿sí? E incluso ahorita en guerra, algo que me pareció muy bonito, guerra de Israel, ¿sí? Contra Palestina, era que pasó algo parecido de lo que vi en ese museo en esa época y era que hay una operación que se llama Espada de Hierro, no sé si la han escuchado, Espada de Hierro. Y Espada de Hierro consiste en aquellos soldados, ¿sí? Que viven en otras partes del mundo, que han hecho su vida en otras partes del mundo y que han regresado a casa porque aman su casa, porque sus afectos están en su casa, ¿sí? Porque no conciben la vida, ¿sí? Sin esa nación. Ellos fueron a casa a pelear en esa operación. Y algo que me impactó también fue un ex coronel, creo, de la Fuerza Aérea, fue a pelear, pero también llevó a sus 4 hijas con él. ¿No te parece eso impresionante? Ahora, ese es el servicio también en el mundo secular. Pero en la iglesia, ¿sí? Dios espera un servicio también de parte de nosotros de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a lo que está en su corazón. Y el servicio en la iglesia no es para todo el mundo. El servicio en la iglesia es para los hijos de casa. ¿Para quién es el servicio en la iglesia?
para los hijos de casa. ¿Quiénes son los hijos de casa? Son aquellas personas que han nacido de nuevo. Son aquellas personas que han abierto la puerta de su corazón de par en par a Jesucristo y han decidido vivir para Él. Si no hemos nacido de nuevo, no vamos a poder servir, porque no vamos a tener, nunca vamos a poder tener ese sentir que tuvo nuestro Señor, ¿sí? Y en Ezequiel, capítulo 44, el Señor nos muestra, ¿sí?, de que para servir en su casa necesitamos tener un ingrediente importantísimo. Después de leerlo, tú me vas a decir cuál es ese ingrediente importantísimo. Ezequiel 44, 7. Has traído a extranjeros incircuncisos a mi santuario. En esa época, ¿cuál era la persona incircuncisa? ¿Sí? La que no se había quitado el prepucio de su órgano, de su pene, pero también aquella persona que en el corazón no había recibido al Señor, o sea, que el velo todavía estaba ahí. Has traído a extranjeros incircuncisos a mi santuario, gente que no tiene corazón para Dios. De ese modo profanaste mi templo. Incluso mientras ofrecías mis alimentos, la grasa y la sangre de los sacrificios, además de todos tus otros pecados detestables. Rompiste mi pacto. Hasta ahí, ¿no? Vale, entonces aquí que vemos que la característica de los extranjeros era que su corazón no estaba, ¿cómo? Circuncidado. ¿Y qué pasaba con sus afectos? Los afectos no estaban en la casa del Señor. Y al ellos no tener los afectos en la casa del Señor, cualquier trabajo que hiciesen en el templo, por muy aparentemente bueno que pareciese, o si seguían todos los métodos, por así decirlo, si el corazón no estaba en la casa del Señor, no servía para nada. En ese versículo decía que profanaban el templo, que su servicio, al no tener el corazón circuncidado, al no tener los afectos en la casa del Señor, lo que estaban haciendo era profanar al templo. ¿Qué es profanar? Es no darle el valor a algo o a alguien, el valor que se merece. Ese es un significado. El otro significado es uso irresponsable, irrespetuoso, maltrato de cosas, de objetos, edificio, incluso maltrato de personas que son importantes o dignas de respeto a los ojos de Dios. Imagínate el servicio de alguien en la casa del Señor que no tenga los afectos en la casa del Señor. ¿Cómo tratará a las personas que está alrededor? Irrespetuosamente, sin respeto, sin valía. Sí, esa persona no es importante, por eso la trato como se me dé la gana. ¿Cómo tratamos las cosas que están dentro de la iglesia? Sin amor, sin cariño, ¿sí? Y de hecho, en nuestra iglesia, cuando la persona viene por primera vez, no sirve inmediatamente. Lo primero que esa persona hace antes de ponerse a servir es acercar su corazón a Dios, conocer a Dios, entrar a través de ese proceso de formación con los cursos de Conéctate y Sanidades. Recibe todo el amor de Dios. Empieza su corazón a ser convertido y a poner los afectos en la casa. Una vez que los afectos están puestos en la casa, ¿cuál es mi siguiente paso? Mi siguiente paso es iniciar, ¿qué cosa? Mi proceso de servicio, ¿sí? Y cuando nosotros no servimos con el corazón correcto, ¿sí? Ese servicio puede traer incluso maldición a mi vida. Al yo servir con queja o no dándole el valor a las cosas del Señor que le tengo que dar, eso trae una consecuencia a mi vida, en mi área financiera, en mi área familiar, incluso en mis emociones, ¿sí? Eso me afecta en todos los sentidos y lo vamos a ver más adelante. Entonces, para yo poder servir al Señor, lo primero que tengo que hacer es poner mis afectos, ¿dónde? Primeramente, en el Señor. Y segundo, después de amar al Señor con todo mi corazón, poner mis afectos, ¿dónde? En su casa, ¿sí? En esta, su iglesia. ¿Por qué servimos? Hay varias razones por las cuales servimos. La primera es
el agradecimiento, ¿sí? El agradecimiento lo que hace es poner en mi corazón ese deseo de darlo todo, ¿sí? Tú te recuerdas, si ya tú conoces al Señor, si tú has nacido de nuevo, ¿cómo llegaste al Señor? ¿Tú te recuerdas cuál era esa condición? Si tenías, tal vez, si eras adicto a la droga, adicto al alcohol, si te sentías sola, deprimida, amargada. Sí, en mi caso personal me sentía sola, me sentía amargada, ¿sí? Ese agradecimiento por todo lo que el Señor ha hecho por mí, ¿a qué me lleva? A querer entregar mi vida en servicio. Miremos qué dice Tito, capítulo 3, versículos 4 al 8. ¿Sí? Y yo te invito a que cada vez que leas este versículo empieces a meditar en lo que dice el Señor. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Dio a conocer qué cosa, su bondad y su amor hacia con nosotros. ¿Cómo nos dio a conocer de ese amor tan grande? El 5, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, no por nuestras obras, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados. ¿Qué hizo el Señor con ese pecado que no podíamos ni siquiera ver, que no podíamos dejar de hacer? Lo quitó. Nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros. ¿En qué? En abundancia. Nos dio al Espíritu Santo en abundancia. Por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Si llegásemos a morir en el día de hoy, tenemos lo más importante, que es la seguridad de mi destino eterno con Cristo, que es, ¿qué cosa? El cielo. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. El Señor, ¿qué quiere? Que todos los que confían en el Señor se dediquen ¿a qué? A servir. En otras palabras, a servir. Estas enseñanzas son buenas y de beneficios para todo. Entonces, ¿por qué estamos agradecidos con el Señor por esa salvación tan grande que Él nos ha dado? La segunda razón por la cual le servimos al Señor, por amor. Algunos de los que están aquí sentados fueron conquistados por un esposo, preferiblemente un esposo, que al principio no era del agrado de ustedes. ¿A alguno le ha pasado? Que de pronto ese esposo a primera vista no te gustaba, pero ese esposo se dedicó contigo. Tuvo detalles de amor, te persiguió, te conquistó, te llevaba flores, te compraba comida, te llevaba a pasear, ¿sí? Y al final, ¿cómo terminaste? Redondo, ¿sí? ¿Cómo? Locamente enamorado, ¿sí? Cuando yo estaba en la universidad, y Meli es testiga de eso, había un chico que estaba detrás de mí. ¿Te acuerdas el nombre, Meli? Heathcliff. Se parecía a Sergio Vargas. Perdón, señor. No era maluco, sino lo que sigue. Y resulta que yo decía, yo no puedo salir con esta persona. La forma de ser me encantaba, era amoroso, cariñoso, tenía detalles, caballero, te acompañaba, te traía a todos los lados. Y yo decía, a este no le puedo dar oportunidad porque es tan buena gente que si empiezo a salir, nada más falta que termine yo hasta las narices de enamorada. Entonces, de entrada, había decidido no salir para no quedar enamorada. Ahora imagínate el Señor, ¿sí? ¿Qué no ha hecho el Señor por ti? Te amó, te buscó, te alcanzó, puso personas para que fueran detrás de ti. No se cansó ni contigo ni conmigo. Yo recuerdo que en mis inicios con el Señor me llamaba la persona que me había evangelizado, ¿sí? Y yo estaba ahí como dicen en España, ¿sí? Y mi mamá contestaba el teléfono y yo le decía, dile que no estoy, para que la persona escuchara que yo le estaba diciendo que no estaba, ¿sí? Y así, ¿cuántas personas no habrá puesto Dios en tu vida para conquistar tu corazón,
para amarte, ¿sí? Y el amor que Él nos mostró fue un amor sacrificial, un amor hasta la muerte, ¿sí? Su sacrificio que fue lo que trajo ese convencimiento a mi corazón de que realmente Dios me ama. Porque ¿quién más va a poder dar su vida por mí? Nadie, solo el Señor, ¿sí? Entonces, servimos al Señor por amor, porque Él nos amó primero. Y como respuesta a ese amor tan grande que Él nos ha dado, lo mínimo que debería hacer yo, ¿qué es? Dar mi vida, Señor, ¿en qué te puedo servir? ¿Sí? La tercera razón por la cual servimos, entonces, la primera razón, ¿cuál es? Agradecimiento. La segunda razón, por amor. La tercera razón, porque Jesús nos dio ejemplo y fue el mayor ejemplo de servicio. Mateo 20, del 24 al 27 dice, cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. ¿Qué pidió Santiago y Juan? Que uno estuviera a la derecha del Padre, de Jesús, y el otro a la izquierda en el reino venidero. Ahora, ¿por qué se indignaron los otros discípulos? Porque seguramente que querían lo mismo, ¿sí? 25. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes, deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, en este versículo, el Señor les estaba diciendo que el sistema del mundo era muy diferente al sistema del reino de los cielos. Que en el sistema del reino de los cielos, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Servir, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Tomar la posición que dice acá de esclavos, ¿sí? El verdadero servicio, ¿en qué consiste? Consiste en beneficiar a aquellos que yo estoy sirviendo, no al revés. Beneficiar a aquellos que yo estoy sirviendo. Jesús no vino a recibir nada de otros. De hecho, lo que recibió que fue insultos, sufrimientos, dolor, tristeza, angustia, decepción, ¿sí? Odio. Eso fue lo que recibió. Entonces, Jesús no recibió nada. Al contrario, ¿qué fue lo que hizo? Dio su vida por amor a nosotros. Y desde el día número 1 que estuvo en la tierra hasta el último día, ¿qué fue lo que hizo? Servir. ¿De qué forma nos sirvió? Sanando enfermedades, sanando a los ciegos, sanando a los cojos, sanando a los leprosos, sanando a personas que nadie quería ni podía tocar. Al leproso, cuando veían un leproso, ¿qué hacían las otras personas? Se apartaban. Pero ¿qué hacía Jesús? Les tocaba, les abrazaba, les mostraba el amor. Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre, pero también Jesús servía enseñándole a sus discípulos. Pero el mayor acto de servicio que él tuvo fue la muerte en la cruz, porque ese acto de servicio fue lo que trajo salvación a nuestras vidas. Y el otro punto, también servimos para traer eternidad al corazón de las personas. Servimos para traer eternidad al corazón de las personas. Mi servicio es la oportunidad que Dios me da para poder alcanzar ese corazón. Mi servicio es para poder mostrarle a las otras personas el cielo aquí en la tierra. Si tuviéramos la perspectiva correcta de mi servicio y del impacto que ese servicio hiciese en el corazón de las personas, cambiaríamos nuestras agendas, cambiaríamos nuestros planes, cambiaríamos muchísimas cosas. Entonces, vale la pena preguntarnos en este momento, ¿por qué estoy sirviendo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy en el ministerio que estoy? ¿Por qué estoy en el mantenimiento? ¿Por qué estoy en la cafetería? ¿Por qué estoy en la alabanza? ¿Cuál es la motivación detrás de ese servicio? ¿Sí? Yo contaba que en la reunión anterior, que cuando estaba recién casada con Álvaro, vivíamos en Richmond Hill.
y hospedamos en casa, ¿sí? A una amiga de él de Chile, en realidad a una hermana de una amiga de él que venía de Chile. Y esa amiga venía con una señora que era sordamuda. Y resulta de que le dimos hospedaje, le dimos desayuno, le dimos cena, ¿sí? Y en ese tiempo yo también estaba trabajando y el Señor ponía en mi corazón hacerle sándwiches para que las dos se llevaran todos los días para ir a recorrer Londres y tuvieran esos sándwiches, ¿sí? Llegó un pensamiento a la mente que fue, yo creo que ya es más que suficiente lo que le estoy dando a esa persona. Le estamos dando techo, le estamos dando desayuno y le estoy dando cena. Si esta persona quiere hacerse un sándwich, más bien que se lo haga. Pero quité ese pensamiento y seguí haciendo lo que el sentir que el Señor puso en el corazón de seguir dándole sándwiches. Cuando se acercaba la fecha para ella devolverse a Chile, ¿sí? Y le compartimos de Cristo, ellas, las dos, empezaron a llorar y a llorar y a llorar. Empezaron a llorar porque anteriormente de ese viaje a Londres habían estado en Dinamarca, quedándose en la casa de una amiga de la infancia. Y resulta que la amiga de la infancia la llevó a un restaurante para que ellas pagaran, ¿sí? No sé si de pronto cobrando la estadía, y la cuenta salió altísima, que se quedaron sin ahorros para ir a Londres. Ahora, si yo no hubiese sido obediente a ese sentir, ¿será que ese impacto de ese servicio en ese momento hubiese sido igual como si no le hubiera hecho sándwiches? ¿Qué piensan ustedes? No, porque el servicio es mostrar el amor de Dios. A través de ese acto de servicio, ¿qué fue lo que ella miró? El amor de Dios. Esta persona que ni siquiera me conoce, realmente se interesa por mi vida. Mi amiga de la infancia prácticamente me cobró, pero estas personas que ni siquiera me conocen, me recibieron en su casa, me dieron comida, me dieron amor, ¿sí? Y a través de ese servicio, ¿qué pudimos mostrar? El corazón de Dios. Hay otra historia, ¿sí? Que se me venía a la mente. Y no sé quién ha escuchado acerca de Igna de Suárez. ¿Alguno ha escuchado acerca de Igna de Suárez? Bueno, es una predicadora. Y hace años me estaba viendo una prédica de ella que me impactó muchísimo. Y en esa prédica ella estaba viajando desde su ciudad, que no recuerdo cuál era, hacía escala en Bogotá y de Bogotá a México. Y en la silla de al lado le tocó una monjita. Y ella le decía a Dios, Dios, esta es la oportunidad gorda que tengo para poder llegar al corazón de este pez gordo. Pero el Señor le dijo que no, que se quedara callada, que no testificara. Y cuando se bajó a Bogotá e hizo escala, le llevó las maletas, en la cafetería le brindó café, le brindó comida, aún sin conocerla. Luego llegaron a México. Cuando llegaron a México, llegaron una carrandanga de monjitas a buscar a la otra monjita. Y ella le decía al Señor, ahora sí, esta es mi oportunidad para poder llegar a todas esas monjitas. Y el Señor le ponía en el corazón el quedarse callada, el no decir nada. La monjita le ofreció llevarla al sitio de destino. Ella dijo que no, porque le iban a recoger. Al final, la monjita se despidió dándole un abrazo y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y la monjita le decía a ella que ese día había visto a Dios, ¿sí? Entonces, a mí me impactó y al escuchar yo eso, yo lloraba. Porque muchas veces menospreciamos lo que podemos hacer por otras personas y no le damos oportunidad a esa persona de que realmente abra su corazón para conocer a Dios, ¿sí? Y la quinta razón por la cual servimos es porque es el plan de Dios para traer crecimiento a su iglesia. Efesios 4:12. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir. ¿Quién nos prepara para servir? Dios. ¿Qué nos da Dios? Dones, talentos para poder fortalecer el cuerpo de Cristo. Cada vez que yo sirvo, ¿qué estoy haciendo con el cuerpo de Cristo? Estoy fortaleciéndole. Cada vez que alguien sirve con el corazón correcto, ¿qué está haciendo con relación a mi vida? Fortaleciéndome, ¿sí? Nuestro servicio, cuando lo hacemos con el corazón correcto, beneficia a otras personas. Entonces,
Si nos acordamos de cuáles son las razones para servir. La primera, por agradecimiento, por amor a Dios. La tercera, porque Jesús nos dio ejemplo. La cuarta, porque el servicio hace que yo pueda traer la eternidad al corazón de la persona. Y la quinta, porque es el plan de Dios para traer crecimiento a su iglesia. Ahora vamos a ver cuáles son las características de un corazón de servicio. Las características de un corazón de servicio las encontramos en nuestro Señor Jesús. Filipenses 2, del 5 al 11, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es la invitación que nos está haciendo Dios a través del apóstol Pablo? Que haya en nosotros, ¿qué cosa? El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces acá Dios nos anima a tener el mismo sentir que tuvo Cristo. ¿Cuál fue ese sentir? Primero, se despojó a sí mismo. ¿Qué significa despojarse a sí mismo? Vaciarse completamente es entregar los privilegios que traía del cielo. Él venía en una posición elevada, estaba a la diestra del Padre y vino y se despojó de esa honra, de esos privilegios. Eso fue lo que hizo el Señor. Se quitó todos los títulos, se quitó todas las credenciales. Y es lo que Él espera de nosotros en cuanto a nuestro servicio. Él es el que espera que nos despojemos de qué cosa, de nuestros títulos universitarios, que nos despojemos de nuestro estado social, que nos despojemos del orgullo, que nos despojemos de nuestros derechos, ¿sí? Porque estamos llenos de derechos. Que nos despojemos de nuestros gustos a la hora de servir, porque aún a la hora de servir también tenemos gustos. Hemos visto, por ejemplo, en las rotas que a veces se presentan clashes entre un ministerio y otro. Y dependiendo del ministerio que más me guste, ahí sirvo, ¿sí? Si, por ejemplo, está la evangelización los sábados y está el ministerio de limpieza, ¿qué crees? ¿A dónde va a la persona? ¿Tiene clase? Es que me tengo que evangelizar, ¿sí? Entonces, buscamos nuestras preferencias y realmente servimos no donde nos guste, sino donde se necesita ese servicio. Y yo comentaba en la primera reunión de cómo inicié sirviendo en la CCI. En esa época, sí, había un grupo grande que había de la costa, que algunas se mantienen, y estábamos en la iglesia en Golders Green, ¿sí? Y recuerdo que cada vez que habían bodas, nosotras éramos las toderas, a excepción de cocineras, porque en esa época no sabía cocinar, no tenía ni idea de cómo cocinar, o sea que ahí no podía prácticamente servir. Pero recuerdo que íbamos, limpiábamos todo el salón, ayudábamos a decorar. Recuerdo a Meli conmigo haciendo lazos y los lazos quedaban horrorosos. Luego, al final, pero lo hacíamos con todo el amor. Horrorosos, pero con todo el amor. Y luego, al final, recoger todo, las mesas, las sillas, limpiar todo, ¿sí? Desde el principio hasta el final. Ahí no era, ya me tengo que ir porque es que el bus pasa a las 10 de la noche y si no me quedo sin bus. No, desde el principio hasta el final, ¿sí? El servicio no era medias. Luego recuerdo qué ejemplo tenemos de nuestros pastores, porque todo el tiempo también, desde que yo llegué a este lugar, los conocí a ellos sirviendo. Recuerdo a Sandy también en el salón principal, en los baños. Recuerdo a David sacando cable, metiendo cable, sacando cable, metiendo cable, y era un cablerío. ¿Quién estaba en esa época? Que alce la mano. ¿Sí se acuerdan de los cables que salían y que metían? Bueno, recuerdo que esa vez yo le oré al Señor, ¿sí? El Señor había puesto esa sensibilidad
de querer servir donde se necesitara. Y yo le dije al Señor que yo quería servir ahí. No tenía ningún atractivo aparente. Poner una cantidad de cables no tenía ningún atractivo para mí realmente. Pero el Señor había puesto en mi corazón acercarme y decir que quería servir. Y, y David en ese momento, no recuerdo quién era la otra persona, si era Cristian, no recuerdo, eh, dijo que estaban orando para que una persona ayudase, ¿sí? Y súper contenta de poder ayudar en esa necesidad. Ahorita no recuerdo ni para qué sirve un cable, ni cómo se conectan, ni cuál va el micrófono. La otra vez estábamos en la reunión de radicales y le preguntaba a Camilo, Cami, ¿cuál es el del volumen? ¿Cuál es el cable del volumen? O sea, ni idea. Pero en el momento fue de ayuda. Recuerdo también hacer parte del Ministerio de Alabanza, que no sé ni cómo llegué yo ahí. Era corista. Lo único que veías de mí era la mímica. La voz no salía, ¿sí? Pero mi corazón estaba ahí. Y le decía a Álvaro, yo no entiendo por qué tengo el color, pero no tengo la voz de negra. Luego recuerdo en el Ministerio de los Niños, ¿sí? Veía que la responsable del ministerio iba de aquí para allá, de allá para acá, con la lengua afuera. No tenía casi personas ayudándole. Y yo me ofrecí voluntaria para que cada vez que necesitase, contase conmigo. Y resulta que se tomó la palabra no en serio, sino más que en serio, porque ella estaba los viernes, los domingos, todas las semanas, no tenía descanso en esa rota. Y ya yo iba a poner mi reclamo. Ya yo le iba a decir que yo le había dicho que cuando necesitara ayuda, de vez en vez, más no todo el tiempo. Y el Señor en ese tiempo redargulló mi corazón, haciéndome entender que el servicio no era condicionado, que no era con reserva, que no dependía de lo que me gustara o lo que no me gustara, sino que dependía de la necesidad que había en ese momento. Y quité esa carta de reclamo y le dije, no, Señor, voy a seguir sirviendo donde tú quieres con todo mi corazón, ¿sí? En el tiempo, esa persona pasó al Ministerio de Alabanza y el Señor me puso en el Ministerio de los Niños, ¿sí? Sin estar buscando reconocimientos ni posiciones, simplemente sirviendo con todo el corazón en ese momento. Y eso es algo que no se nos puede olvidar en el tiempo, porque en el tiempo también se nos puede olvidar cómo iniciamos con el Señor. Las veces que entrábamos, que hacíamos de todo, que no importaba a la hora que saliéramos, eso no podemos definitivamente olvidarlo. Entonces, el primero característica de un corazón de servicio es tener ese sentir que tuvo ¿quién? Cristo, ¿sí? El siguiente punto, él tomó forma de siervo. Él incluso tenía una profesión. ¿Se acuerdan cuál era la profesión que él tenía estando era carpintero y él también realizaba su profesión? Y anteriormente veíamos que sirvió desde el principio hasta el final y que sigue sirviendo todavía porque la palabra de Dios dice que Él intercede por nosotros, que es nuestro sumo sacerdote y que aún sigue sirviendo. El tercer punto del sentir que tuvo Cristo fue servir con obediencia. Nuestro Señor sirvió en obediencia hasta la muerte. El precio de su servicio, sí, fue sacrificial, fue su muerte. Y el Señor también requiere de mí un precio en ese servicio. Y ese precio en ese servicio que yo doy también se llama muerte. Morir a mis deseos, morir a mis anhelos, morir a mi agenda, morir. El Señor en su palabra dice que el que quería seguirle tenía que tomar su cruz y ¿qué? Y seguirle. Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, ¿qué es perder la vida? Lo explicaba Fabio, el pastor de Portugal. En el redil no es que tengas que morir. En algunos casos, algunas personas tendrán que morir en algunos países del mundo. Pero en nuestro caso es en el día a día decidir morir a mi yo, a mis anhelos, a mis derechos. Y este sentir que tuvo Cristo también lo tuvo Pablo. ¿Sí? De Pablo, ¿qué conocemos de Pablo? Que fue un hombre completamente entregado, ¿sí? A la obra misionera, fue un hombre que no se cansaba, que era incansable,
un hombre que experimentó mucho sufrimiento, mucha angustia, mucho dolor, un hombre que fue perseguido, mas sin embargo, a pesar de toda la persecución que él pudo tener, su actitud fue de gozo y de alegría, y lo vamos a ver más adelante. Él decía que él enfrentaba batallas por todos lados, que enfrentaba conflictos por fuera y temores por dentro. O sea, que tenía una presión externa impresionante, pero también tenía una presión interna, ¿sí? Y él nunca se cansó de servir. En Hechos 20 dice, lo voy a leer rápidamente, no tenía pensado, pero lo voy a leer. Cuando llegaron, Pablo declaró, ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. ¿Cómo había hecho el trabajo del Señor Pablo? Con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás. A la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual, la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Nadie le cayó la boca a Pablo. Ni siquiera la persecución hizo que se callara esa voz que iba a traer salvación a muchos. 22. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí. Solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me espera cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. El 31. Cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes de día y de noche, mi constante atención. Y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Acá, ¿qué podemos ver? El corazón de Pablo. Que Pablo no desmayó, que Pablo durante esos 3 años, aún sabiendo que lo esperaba, que el sufrimiento que le esperaba, él se mantuvo constante. Y él decía que se acordaba de cada uno de ellos. ¿Y cómo se acordaba de cada uno de ellos? ¿Con qué? Con lágrimas, ¿sí? Miremos Filipenses 2:17. Sin embargo, me alegraré aun si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. En lo físico, él estaba sufriendo, pero en su espíritu, ¿cómo estaba? Alegre. Y él decía que él estaba dispuesto a derramar su vida como una ofrenda líquida. ¿Qué es una ofrenda líquida? En ese tiempo era el aceite o era el vino que era derramado sobre el sacrificio. Y él decía que su vida prácticamente quería hacer esto, que quería hacer eso con ella, derramarse completamente. Sí, ese era el sentir que tenía Pablo, el de derramarse completamente, y ese es el sentir que tuvo Cristo. Pero más adelante también vemos que fue el mismo sentir que tenían sus discípulos, Timoteo y Epafrodito. En Hebreos 20:24, ¿qué dice? Si me acompañan a leerlo, por favor. Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Él decía que su vida no valía nada para él. Eso es humildad. ¿Qué es humildad? Es perderse de vista, es quitarse uno del centro y poner a Dios. Segunda de Corintios 12:15, si las leemos todos, por favor, en voz alta. Segunda de Corintios 12:15. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Qué fuerte, ¿no? Porque él estaba entregando por completo su vida, desgastándose, y lo mínimo que uno espera es que por lo menos que ese amor fuera correspondiente, ¿sí? Él seguramente esperaba que esas personas que estaban cercanas, que hiciesen en retribución, amarle, honrarle,
acompañarle, estar pendiente de sus necesidades. Mas, sin embargo, no fue así, ¿sí? Muchos de ellos le dieron la espalda a Pablo, ¿sí? Y él dice que aún así me den la espalda, yo quiero seguir desgastándome. Y la gran pregunta para este día es, ¿estoy dispuesto a entregarme de la misma manera? ¿Estoy dispuesta a decirle al Señor, aquí está mi vida, quiero realmente desgastarme? Y más adelante vemos que ese sentir lo tuvo Timoteo y lo tuvo también Epafrodito. Timoteo era discípulo de Pablo, ¿sí? Veamos lo que dice Filipenses 2:13. Y si lo leemos en voz alta, por favor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo leemos desde el 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce en nosotros ese sentir que tuvo Cristo? Dios. ¿Sí? No nace de mi diligencia, no nace de mi esfuerzo humano, no nace del deseo de querer hacer las cosas bien. Ese sentir solamente lo puede poner Dios. ¿Y en qué momento lo pone realmente Dios? Cuando yo se lo pido. Cuando yo reconozco mi debilidad, cuando le digo, Señor, no puedo más, no tengo ese sentir. En mi corazón hay orgullo, Señor, en mi corazón hay altivez, en mi corazón se levantan mis propios intereses, en mi corazón se levanta mi yo, ayúdame, por favor. Ahí es donde el Señor empieza a poner ese sentir que tuvo Cristo. Veamos el sentir que tuvo Timoteo. Filipenses 2:20. ¿Qué dice? No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben, como Timoteo ha dado muestras de lo que es, como un hijo con su padre. Él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Timoteo tuvo el mismo sentir de Pablo, de no preocuparse por su propia vida, por su propia agenda, por lo que quiero hacer, por mi trabajo, por salir de vacaciones, sino que él se ocupaba realmente ¿de quién? De la gente, de lo que realmente le interesaba a nuestro Señor. Cuando realmente tenemos el sentir de Cristo, ese sentir nos va a ayudar a no criticar tampoco a las personas que están en autoridad, a mis pastores, a mis líderes, porque él nunca criticó a su pastor. Él, ¿qué fue lo que hizo? Le servía a su pastor, ¿cómo? ¿De qué forma? Así como un hijo con su padre, ¿sí? El hijo que es hijo se puede molestar con el padre, pero nunca se va de casa si realmente ama a ese padre, ¿sí? Y ese era el sentir que tenía Timoteo. Miremos ahora el sentir de Epafrodito. Epafrodito era el pastor de la iglesia de Filipos, ¿sí? Mas, sin embargo, no se ve entre ellos rivalidades, ni contiendas, ni envidias, ¿sí? Ni otras motivaciones, sino que trabajar todos juntos para la obra del Señor. El 25, si lo leemos todos juntos. Mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta ¿a quién? A Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Epafrodito, suplió las necesidades de Pablo, ¿sí? En los momentos de necesidad. Veamos lo que dice el 29. Recíbanlo en el amor del Señor y mucha alegría, y denle el honor que una persona como él merece, pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían hacer desde lejos. Entonces, ¿qué vemos? Que en Epafrodito también estaba ese sentir de derramar su vida como una ofrenda líquida delante del Señor, ¿sí? Entonces, la segunda característica de un corazón de servicio es la fidelidad. ¿Qué es
la fidelidad? Es aquella persona que es firme y constante en sus afectos. ¿Cómo son los afectos de una persona fiel? Firme y constantes. Firmeza en ideas y obligaciones y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. Es alguien que no va a dejar las cosas en la mitad. Es alguien en quien tú puedes confiar. Tú sabes que si tú das esa tarea, la persona lo va a hacer, porque es una persona fiel. A la hora de empleadores, contratar a los empleados, ¿a quienes buscan? Personas que sean fieles, personas comprometidas, que no dejen a medias el trabajo. Y eso lo tenía muy claro el rey David, porque en el Salmo 101:6, él dice: buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. ¿Qué es una persona irreprochable? Es aquella persona que no puede ser criticada, ¿sí? Pero ese sentir que tuvo el rey David es el mismo sentir que también tiene Dios. Dios, para las cosas que Él ama, para su templo, ¿a quién busca? A personas que sean fieles. Cuando Él se refería a Moisés, decía que era un hombre fiel en toda su casa, ¿sí? Vamos a ver lo que dice Ezequiel 44:9. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: ningún extranjero, ni siquiera de los que viven entre los israelitas, entrará en mi santuario si no se ha circuncidado y entregado al Señor. Además, los hombres de la tribu de Leví que me abandonaron cuando Israel se alejó de mí para rendir culto a ídolos, tendrán que sufrir las consecuencias de su infidelidad. ¿Aquí de quién está hablando el Señor? De los levitas que trabajaban ¿dónde? En su, ¿qué? Templo. ¿Y qué fue lo que pasó con esos levitas? Fueron infieles. Cuando el pueblo empezó a ser infiel, a irse tras ídolos, ¿qué pasó con el corazón de esos levitas? Se fue también tras esos ídolos. Y el Señor dice que la infidelidad trae consecuencias. El 11, aún así podrán servir como guardias del templo y porteros. Podrán matar los animales para las ofrendas quemadas y estar presentes para ayudar al pueblo. Sin embargo, incitaron a mi pueblo a rendir culto a ídolos e hicieron que los israelitas cayeran en un pecado muy grave. Por eso hice un juramento solemne de que tendrían que sufrir las consecuencias por sus pecados. Dice el Señor soberano: no se les permite acercarse a mí para ministrar como sacerdotes. ¿Cuál fue el privilegio que estos sacerdotes levitas, valga la redundancia, perdieron? El de ser el del sacerdocio. Me perdí. No se les permite acercarse a mí para ministrar como sacerdotes. Tampoco se les permite tocar ninguno de mis objetos santos ni las ofrendas santas, pues deberán cargar con la vergüenza de todos los pecados detestables que cometieron. Servirán como cuidadores del templo a cargo del trabajo de mantenimiento y las tareas generales. Sin embargo, los sacerdotes levitas de la familia de Sadoc continuaron sirviendo fielmente en el templo cuando los israelitas me abandonaron para rendir culto a ídolos. Estos hombres servirán como ministros míos. A diferencia de los levitas que trabajaban en esa época, habían otros de la línea de Sadoc que hicieron desde el principio hasta el final. Se mantuvieron fieles y tuvieron recompensa por mantenerse fieles, porque el Señor les prometió que estos hombres servirían como ministros míos. Estarán en mi presencia y ofrecerán la grasa y la sangre de los sacrificios, dice el Señor soberano. Qué privilegio tan bonito tuvieron los hijos de Sadoc, que nada más y nada menos tenían el privilegio de ministrar en la presencia del Señor. ¿Sí? Y yo no me acordaba de esto que voy a contar ahorita, en la primera ni por ahí que se me vino a la mente, pero estando en el tiempo de la alabanza, el Señor me traía a memoria, ¿sí? Que yo tuve la actitud de los primeros de los levitas que
despreciaron, ¿sí?, la presencia del Señor. Y recuerdo que recién casada con Álvaro, sí, nosotros teníamos el ministerio de jóvenes, y en ese momento en mi corazón había idolatría. Idolatría por la carrera, ¿sí? Amaba la carrera, lloraba todo el tiempo porque no estaba trabajando de lo que había estudiado. Recuerdo que me fui para Colombia, no recuerdo si Álvaro fue, creo que yo fui sola. Y cuando estaba en Colombia, no quería encontrarme con mis amigas de la universidad porque ellas estaban todas trabajando y yo no estaba trabajando. Entonces yo le decía, ¿qué les voy a decir cuando me pregunten qué estás haciendo? Y mi papá me dijo, Kate, ¿tú por qué no quieres reunirte con tus amigas de la universidad? Y me dijo, ¿no será que te da pena decir que no estás trabajando como ingeniera? ¿Y acaso para ti no es valioso todo lo que el Señor te ha dado? Estás en la iglesia, estás trabajando con jóvenes en esa época que mi papá ni fu ni fa con el Señor. Ahí era el Señor hablando a mi corazón a través de la vida de mi papá. Luego entró por aquí, salió por allá. Me fui a hacer entrevistas de trabajo, empecé a meter hojas de vida en esa corta estadía en Colombia. Y cuando fui a uno de los sitios, el gerente de la compañía que me estaba entrevistando, me estaba diciendo que por qué yo estaba aplicando por ahí, que él en mi lugar no se iría de Londres a Colombia. Otra vez, cuando llegué a Londres tenía el mismo sentir, ¿sí? No le daba valor a las cosas que el Señor le daba valor. Y no tenía en honra, ¿sí?, ese servicio que el Señor me había llamado a hacer. Y resulta que por un periodo de tiempo salí del sacerdocio. No sé si se acuerda, Álvaro, nos fuimos a Tunisia. Y ese viaje a Tunisia yo lloraba todos los días porque había por primera vez valorado lo que no podía valorar en ese momento. Y el Señor fue bueno, que me ha dado la gracia de poder servirle, de poder amar lo que Él ama, valorar lo que Él valora, de cuidar lo que Él nos ha dado, los jóvenes, ¿sí? Dios es un Dios de oportunidades y hay veces que desafortunadamente tenemos que perder cosas para realmente ver lo que hemos perdido, valorar ese regalo, ese privilegio tan grande que es servirle al Señor. Otra característica es un corazón esforzado, ¿sí? Eh, yo le he escuchado varias veces aquí que padre y a Emma decir que al ministerio no entran vagos, sino personas que estén ocupados todo el tiempo, ¿sí? Que es un corazón esforzado, es una persona capaz de dar la milla extra, es una persona que no se conforma con lo que tiene que hacer, sino que hace más de lo que tiene que hacer. Y que aún así esté cansada, la siguiente pregunta es, ¿qué más puedo hacer? ¿Hay algo más para hacer? Jeremías 48:10 dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. ¿Qué es indolente? Es una persona que tiene pereza o falta de voluntad a la hora de hacer las cosas para el Señor, ¿sí? Que cuando me toca hacer algo, ay, qué pereza, yo otra vez, ay, no, porque no lo hace otro, ¿sí? Ahí estoy actuando ¿de qué manera? Indolentemente. ¿Y cuál es la consecuencia de tener esa actitud como me da igual todo? Maldición, ¿sí? Ahí dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, ¿sí? O sea que cuando yo hago la obra del Señor, ¿cómo la tengo que hacer? Con todo el esfuerzo, con todo el amor, con toda la pasión, con toda la diligencia. Y si no tengo las fuerzas, orarle, Señor, ¿sabes qué? No tengo las fuerzas, pero ayúdame, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la motivación a la hora en que servimos? ¿Cuál es tu motivación a la hora de servir en el ministerio en que te encuentras? En Filipenses capítulo 2 hay un listado de las motivaciones que no debería de tener a la hora de servir, ¿sí? En el 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Entonces, en mi servicio, ¿qué es lo que me dice el Señor? Que nada tengo que hacer, ¿por qué? Por contienda o por vanagloria. ¿Qué es hacer algo por contienda?
porque alguien me cae mal o para tener rivalidad con la otra persona como esa persona la está haciendo, entonces yo también lo hago. Que estoy viendo a Sebastián limpiar las mesas y poner los manteles, entonces también lo hago, ¿sí? O por vanagloria, queriendo buscar un protagonismo, que te den las gracias, que te den una palmadita. Nuestro servicio tampoco puede ser, ¿sí? Buscando protagonismo. No servir para buscar nuestro propio provecho, sino para el provecho de los demás. La palabra clave aquí es los demás. Mi servicio tiene que ser ¿para qué? Para no buscar mis propios intereses, sino para favorecer a los demás. Porque Cristo, ¿por quién murió? Por nosotros, por los demás, ¿sí? Y no servir para agradar al hombre. Efesios 6:6 dice: no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Mi servicio no es para que me vea mi pastor, mi pastora. Mi servicio no es para que vea mi líder. Mi servicio no es para que me vea la persona que me llama la atención, que está en liderazgo y yo no. Entonces, para que me vea, entonces voy a servir. Mi servicio, sí, no es para el ojo, sino es para quién? Para el Señor, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Pero mi servicio también tiene que ser sin murmuración y sin queja. Si yo voy a quejarme de que porque me pusieron aquí, que me pusieron allá, que porque me tocó otra vez aquí, hay que pereza otra vez lo mismo, otra vez las joyas, porque no ponen a otra persona, porque siempre yo, ¿sí? ¿Será que ese servicio va a tener algún resultado y es agradable a los ojos de Dios? No. Porque en medio de ese servicio no está lo más importante, que es afecto, no está el amor. Y en vez de hacerlo murmurándolo o quejándome, mejor es no hacerlo, ¿sí? Deuteronomio 28, del 47 al 48 dice, Deuteronomio 28, del 47 al 48. Si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo, ¿cuáles son las razones por las cuales tengo que servir al Señor? Con alegría y con entusiasmo, por la gran cantidad de beneficios que has recibido. ¿Por qué servimos al Señor? Por la cantidad de beneficios que Él nos ha dado. 48. Servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti. Pasarás hambre y sed. Andarás desnudo y carente de todo. El Señor te pondrá sobre el cuello un yugo de hierro que te oprimirá severamente hasta destruirte. O sea, cuando hacemos las cosas con el corazón incorrecto, quejándonos de todo, murmurando de todo, ¿sí? ¿Qué va a traer? En vez de bendición, ¿qué es lo que va a traer a mi vida? Maldición. Entonces, vale la pena preguntarme cuáles son mis motivaciones a la hora de servir. Si lo estoy haciendo por contienda, si lo estoy haciendo por vanagloria, para protagonizar, para que me vean, para buscar la aprobación de los hombres, porque también cuando tenemos heridas, lo que intentamos a través del servicio es llenar esos faltantes, cuando realmente ese faltante, el que lo tiene que llenar es el Señor. Cuando servimos para buscar la aprobación de los hombres, ahí también mi motivación es incorrecta. Entonces, la gran pregunta que nos tenemos que hacer hoy es, ¿cuál es mi motivación a la hora de servir? ¿Es vanagloria? ¿Es contienda? ¿Es porque otros lo hacen? ¿Es para tener mis propios intereses? ¿O realmente lo estamos haciendo con la motivación correcta, con la motivación con la que hizo Cristo? ¿Y cuál fue la motivación que tuvo Cristo? Amor, ¿sí? Él sacrificó su vida por amor a cada uno de nosotros. Mi servicio debe ser el amor primero ¿a quién? A mi Señor. Luego a las personas que están alrededor. Y luego para aquella persona que no tiene salvación, aquella persona que está completamente perdida, ¿sí? En Éxodo, capítulo 21, del 5 al 6, habla acerca de una persona que ha decidido ser siervo de por vida, ¿sí? Resulta que durante 7 años, una persona que era esclava, al 7º año, podía reclamar su libertad, ¿sí? Y a los 7 años de su esclavitud, el amo le preguntaba si quería ser libre o no. Ese esclavo tenía que decidir entre la libertad o la no libertad.
Miremos qué dice Éxodo 21 del 5 al 6. Éxodo 21 del 5 al 6. Sin embargo, el esclavo puede declarar, yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos, no quiero ser libre. Si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto, el esclavo servirá a su amo de por vida. ¿Sí? Ahora, esa es la pregunta. ¿Cuál es tu decisión en esta tarde? ¿Sí? Decidir no servir al Señor o decirle al Señor, Señor, yo quiero servirte de por vida, porque has hecho tanto, me has amado tanto que lo mínimo que tengo que hacer es entregarme de por vida. Y esa declaración y ese sentir también lo tuvo Pablo. Pablo, que fue fundador de muchísimas iglesias en el Nuevo Testamento, vemos que en los inicios de sus cartas él se presentaba como Pablo, siervo de Cristo por la voluntad de Dios. Él no se presentaba como apóstol, evangelista, el que hace milagros, el que hace sanidades, sino que él se presentaba como siervo de Cristo. Él había decidido la posición de siervo antes de cualquier titulación que él podía tener. Él decidió entregar completamente su vida por amor a Cristo. Él decidió derramarse como una ofrenda líquida. Ahora, mi pregunta para ti es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Sí? Vemos el mapa del crecimiento, la línea de servicio. Y en la línea de servicio vemos que hay diferentes puestos de trabajo, por así decirlo. Está el de voluntario, servidor, líder, responsable y pastor. ¿Cuál es tu siguiente paso en esa línea de servicio? Hay muchas personas que en las entrevistas tú le preguntas, ¿hacia dónde quieres ir? ¿Quieres seguir moviéndote? No, yo quiero seguir de servidora. En otras palabras, ¿qué es lo que esa persona está diciendo? No quiero servir, no quiero compromiso, no quiero entregarme. Servir es amar y amar es servir. ¿Cuál es la decisión que tengo que hacer yo en esa línea de servicio? Decidir servir como lo hizo Cristo. Decidir en el corazón tener ese mismo sentir que tuvo Pablo, que tuvo Epafrodito, que tuvo Timoteo, que tienen nuestros pastores, que tiene David Sandy, porque desde que los conocemos, su corazón ha sido de siervo. Y lo hemos visto, y que es lo mínimo que tenemos que hacer, seguir el mismo ejemplo. ¿Sí? Yo recuerdo que la mayoría de las ocasiones cuando llega la hora de irse a casa, la mayoría de las personas sale y se va en su carro y se va para su casa, pero siempre veo, por ejemplo, a David diciendo, fulanito, ¿tienes puesto en tu carro? Fulanito, puedes llevar a Prensejito. Fulanito, puedes llevar a Menganejo. ¿Sí? Todo el tiempo buscando esa actitud de servicio. Y es lo que tengo que anhelar también en mi corazón, el tener ese sentir que tienen nuestros pastores, que tuvo Pablo, que tuvo Epafrodito, que tuvo Timoteo, el decirle al Señor, ayúdame a tener un corazón humilde, ayúdame a perderme a mí misma, ayúdame a, en todo lo que haga, verte a ti. El Señor promete recompensa cuando tú le sirves con la motivación correcta y con todo tu corazón. En Colosenses 3, del 23 al 24, te invito a que lo leas junto conmigo en voz alta. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan. ¿Cómo tengo que trabajar? De buena gana. ¿En qué? En todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. ¿Quién es el amo a quien servimos? Cristo. El 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. ¿Cómo tenemos que estar? Firmes y constantes. En otra palabra, ¿qué es firmeza y constancia? Fidelidad.
y compromiso. Creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Estancados? Creciendo en la obra del Señor siempre, siempre con la posibilidad de ensanchar cada vez más el corazón y de darnos más, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.